fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que buscan, viste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu virtud, del Espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. La fuente de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, del cual emana la vida. Realmente por Jesucristo llegamos a este lugar y en este tiempo para recibir su guía. Por eso es muy necesario también tomar en cuenta en todo momento la palabra de nuestro Señor. Vamos a alabar el himno número 38. Himno 38, Gloria, Gloria. Jesús Salvador nuestro, canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterno olor. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer y vida sufrió el dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterno olor. Gloria, gloria, a Jesús Salvador nuestro, por nosotros Él con su cruz cargó, por salvarnos Él sufrió pena de muerte, del pacto nos libertó. Ángeles santos del cielo, rindan loor al que nos rescató. Por eso la gloria y toda honra es para nuestro Señor, y que Él también pueda mostrar su maravilla en nuestras vidas y en nuestro diario existir. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 46.
Himno 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle. Maravilloso es Cristo el Señor. Sí. También mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, en Facebook con la sigla de misión Buenas Nuevas, La Paz, y también pueden escuchar el Evangelio, la palabra de nuestro Señor mediante los siervos. Podemos compartir, comentar, y de esa manera igual también se difunde el Evangelio. También a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día compartiendo el Evangelio, llevando la palabra, esa palabra de esperanza que día en día puede dar en nuestras vidas. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar una última alabanza, el himno 48. Himno 48, gracias dad a Jesucristo. Gracias dad a Jesucristo por su séptimo amor. Alabadle santos todos, Él es nuestro Salvador. Jesús siervos por donde cadena de amargura, yo pedí su protección. Hechos de amargura, yo pedí su protección. Escuchó mi voz y mi alma, la salvación de prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha remebunda, con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo, la victoria llevará. Mas si fía en los hombres, tu esperanza fallará. Oh Señor, tu santo nombre alabamos sin cesar. Por tu amor incomparable, gracias te daremos dar. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador.
También pedimos, ¿no?, a los hermanos que están y puedan pasar a los asientos de adelante y poder apagar sus celulares, o si alguna necesidad también tuviesen, puedan también así realizarla en este momento. Vamos a cantar una alabanza más. Himno 307. Himno 307. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz allá me de alzar, será mi canto aquí. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al despertar te alabaré, de gracias un altar te levantaré. Allí en mi corazón eleve su oración, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Sí. Buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Sí. Dios nos permita, sí, la oportunidad para podernos reunir en el servicio de la tarde también. Y de esta manera Dios pueda llenar nuestro corazón de esperanza por medio de la palabra. Esta tarde vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. En este día también nos permites esta oportunidad para podernos reunir, alabar y glorificar tu nombre. Y de verdad nosotros, sin tu misericordia, sin tu gracia, tan difícil podríamos estar en este lugar. La palabra del Señor nos dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y esa misericordia ha llegado en nuestra vida, y por esta misericordia hoy podemos alabar y glorificar tu nombre. Aún muchas veces nosotros entendemos mal acerca de la gracia y confundimos nuestra obra con lo que Dios hace en nuestra vida. Por esa causa muchas veces en el corazón nos sentimos tan como fastidiados, nos sentimos muchas veces cansados y de esa manera, Padre, ignoramos la gracia que Dios nos da día tras día. Así, Padre, de verdad, tú nos encaminas a la iglesia, nos permites un corazón abierto, nos permites, Padre,
dar testimonio de las obras que tú haces en nuestro corazón. En esta tarde, una vez más, permítanos, Padre, un corazón abierto y la palabra del Señor pueda trabajar en nuestra vida. Y durante estos días, también meditando en la palabra, podamos avanzar y ver todo lo que tú has preparado, Señor, en nuestras vidas. Así de esta manera, Padre, permítanos y alcanzar el testimonio de las grandes obras que tú haces en nuestras vidas. Bendiga a cada uno de los hermanos quienes están presentes. Encamine, Señor, sus corazones por medio de la palabra. Asimismo, todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook, puedas bendecir sus vidas, Padre Dios, y la palabra trabaje en su corazón. Todos los que nos escuchan a través de Jerusalén Radio, también puedas bendecir sus vidas, Padre. Así juntos permítanos deleitarnos de este servicio de la tarde. Encomendamos en tus manos este tiempo. Oramos así en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este tiempo es un tiempo especial y donde Dios nos permite la oportunidad. Y nos permite la oportunidad de poder dar testimonio, testificar y de todo lo que Dios ha preparado y para nuestra vida. Por eso, entre los hermanos o las hermanas, y alguien, ¿no?, quiere expresar sobre cómo Dios está encaminando su vida, de qué manera ha visto la obra del Señor y puede pasar para dar testimonio. ¿Alguien entre los hermanos, la hermana quiere dar testimonio? Testimonio de la obra de Dios, de qué manera Dios está encaminando su vida. Este tiempo, cómo Dios está trabajando en su corazón. ¿Nadie? ¿Nadie tiene testimonio? Sí. Entonces vamos a pasar, ¿sí? Y al siguiente. Sí. Entonces vamos a invitar, ¿no?, a la hermana Silvia Tancara, va a dar testimonio. Sí, buenas tardes, pastor, evangelistas. Bueno, sí, ¿no? Como todos los días a veces yo me siento mucho peso, ¿no? Porque siempre en el diario vivir a mí me choca, ¿no?, cuando yo veo mi realidad. Yo no sale cariño, ¿no?, para mi papá, para mi hermana, cuando está enfermo tal vez, ¿no? Y yo quiero imponer en mi casa. Y también de un tiempo a esta parte, o sea, desde que era jovencita, ¿no?, yo siempre impongo en mi casa, ¿no? También yo no me daba cuenta, ¿no?, cómo esa situación me hacía sufrir. Yo sufría bastante antes, ¿no? Y este tiempo, estos días, de la misma manera, si bien Dios ha ido reparando los corazones, especialmente de mi papá y de mi persona, porque antes peleábamos mucho, ¿no? Yo no conocí, sí sabía de Dios, pero no conocía su corazón. Entonces incluso a Samoni le testificaba, no le decía, me llevo bien con mi papá, ambos hemos cambiado el corazón, y no ha sido porque uno haya querido o yo, ¿no? Solo veo que es la obra de Dios. Pero últimamente igual, ¿no?, se pone mal mi papá, mis hermanos me dicen, compra tal cosa, ¿no? Y yo quiero imponer, ¿no? No, eso no está bien, igual puede hacer esto el papá así. Entonces yo veo, ¿no?, cada día que de mí solo sale mal, ¿no? Esta mañana igual, pudiendo tal vez hablar bien con mi hermana, pero me salía así rápido. Saliendo en la calle nomás me ponía a pensar, mi hermana, ¿cómo me mirará? Va a la iglesia, pero ni siquiera se despide, discute nomás, ¿sí, no? Con mucho
mucha condenación llegaba esta mañana a la iglesia. Y bueno, la palabra, ¿no? Esta mañana me decía, pero si de ti solo sale mal, ¿qué esperas de ti, no? ¿Qué esperas de ti? Y sí, es algo que choca. Yo cuando he recibido la salvación estaba bien feliz, contenta. Pero este tiempo Dios me está enseñando la vida de creencia, ¿no? Mediante las prédicas de pastor. Y realmente me choca bastante. Por un lado me hace sentir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios está trabajando. Y por otro lado me siento, ¿cómo se dice? Como decepcionada de mí. Pero ahí también viene la palabra, ¿no? Como esta mañana decía, desde el vientre, bueno, desde que nací, de mí solo sale mal, ¿no? Y también Dios va a dar esa paz en mi corazón, ¿no? Como que esta mañana también sí, Dios me daba paz realmente. ¿A quién llama Dios primero, no? No al que hace bien. Y por ese lado también me sentía bien, ¿no? A veces, no a veces, casi siempre me dejo llevar mucho por mis sentimientos, por mis pensamientos, pero doy gracias a Dios porque Él me permite estar aquí en la iglesia, me permite poder estar con los siervos y tener acceso, ¿no? Poder abrir el corazón a los siervos y poder avanzar. Aún así, viendo mis errores, yo me doy cuenta que Dios está trabajando en mí y yo no me quiero dejar, ¿no? Soy tan, aún todavía, no sé si todavía confío mucho en mí, ¿no? Y me pone mal, ¿no? También que mi familia vea ese lado de mí, pero yo me ponía a pensar si algún día, si mi hermana me reclama, ¿no? Por mi carácter así, y voy a doblar mi corazón, voy a disculparme y voy a decir, ¿no? De que por eso también yo necesito ir y llegar a la iglesia. Así pensaba, ¿no? Esta mañana, pero la palabra de Dios me daba paz también en mi corazón y me siento muy feliz, ¿no? También de estar aquí en la iglesia, de poder tener acceso a la palabra de Dios, ¿no? También les pido oración para mi corazón, para mi familia. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Y cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, podemos tener esperanza en nuestra vida. Sí, continuando, vamos a ver un video, el video promocional de Cristo TV, el estudio de Génesis. Sí. Predicador del Evangelio y líder de la juventud. Jesucristo manifiesta su poder en nosotros. Podemos vencer al pecado, vencemos a la oscuridad y podemos dar la luz. Su guía ha llevado a muchas personas a comenzar una nueva vida. Desde Corea del Sur, el pastor Oksu Park, sábados a las 18 horas y su reprise el martes a las 19 horas. Por Cristo TV. Estudio Bíblico, el libro de Génesis. Así es. Cada uno puede ver, ¿no? Seguir a través de Cristo TV el estudio bíblico sobre el tema de Génesis y con el pastor Oksu Park, que es de gran bendición para nuestra vida. Así de esa manera puedan y sintonizar, ¿no? Y ver a través de Cristo TV y Jerusalén Radio también se transmite. Sí. Como siguiente número vamos a invitar al grupo de estudiantes, ¿sí? Ellos nos van a hacer una presentación de la danza y Upside Down. Vamos a recibir con fuertes aplausos. My grades are down from A's to B's.
Sí. ¿Y les gustó la presentación? Sí, cada domingo vamos a tener presentaciones diferentes. ¿Está bien? Sí, estamos orando para que Dios permita a muchos estudiantes que se integren, ¿no?, dentro del grupo de danza y asimismo a los niños y jóvenes. Así, de esa manera, Dios quiere encaminar, guardar nuestra vida. Estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él ha preparado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, entonces vamos a tener el tiempo, ¿no?, importante. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? Sí. Bueno, y voy a trasladarme a otro lado. Sí. Sí, muchas gracias. Esta tarde vamos a leer la Biblia, hermanos. Vamos a ver el libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 2. El libro de San Juan, capítulo 2, versículo desde el 1, vamos a leer. San Juan, capítulo 2, versículo desde el 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿y no tienen vino? Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí y no muchos días. Hasta el versículo 12. Y Dios en nuestra vida quiere trabajar en gran manera, quiere manifestar su obra en nuestra vida, quiere trabajar en la vida de los hermanos, jóvenes, estudiantes, niños. Y para Dios no hay un límite de edad, sino para Dios fue demostrado su amor, ¿sí?, así, a todo el mundo. Y de esta manera Dios encamina. Y ustedes vieron la danza, ¿no? Los estudiantes presentaron juntamente con su maestra. Toda la danza upside down, ¿verdad? Y para muchas personas que conocen esta música, y muchos en aquel entonces, hace 20 años atrás, entonces opinaban diferente, ¿sí? Uy, Misión Buenas Nuevas, ¿cómo puede bailar esas músicas? ¿No? Así, son del mundo, ¿verdad? Así para muchos era muy alarmante. Y a través de eso, como empezaba a surgir diferentes tipos de rumores. Y hace 20 años atrás Dios nos permitía, ¿no?, y presentar por primera vez esa
esa danza, ¿no? Esa danza en el colegio de abogados, ¿no? En aquel entonces teníamos un gran seminario bíblico y de esa manera, ¿no? Se hizo una presentación. Y desde ese entonces casi frecuentemente se usaba, ¿no? Y Dios empezaba a trabajar desde ese tiempo en la vida de los jóvenes. Y de esa manera fue pasando generación en generación, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Entonces Dios trabaja en la vida del hombre a través de diferentes formas. Y nosotros podemos ver, de aquel entonces, cuando se dio inicio hasta ahora, pasaron mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Y muchos de los que en ese entonces estaban, para muchos de ellos fue una gran experiencia haber vivido en ese mundo. Y Dios trabajó en gran manera en ese tiempo. Pero en este tiempo podemos ver ya diferente, ¿verdad? Ya muchos de ellos no están dentro de la iglesia. Muchos de ellos no están dentro del ministerio. Entonces muchas veces nosotros cuestionando, haciendo una memoria acerca de ello, podemos pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué razón no están ellos aquí? Entonces cuando si alguna ocasión nos encontramos con ellos, entonces le preguntamos, ¿por qué no está en la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que mencionan? Automáticamente empiezan a sacar algún argumento en el cual han sido afectados en su vida, ¿sí? Yo no estoy en allá porque así sucedió en aquel tiempo, ¿sí? Aquel fulano me caía gordo, por esa razón no voy a la iglesia, ¿verdad? No le entiendo. Entonces, esa pequeña causa que ha hecho que se desconecte de Dios, ¿sí o no? Por esa razón, ¿qué hace? Califica, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque ese fulano está. Entonces, si mientras está ese fulano ahí, pues yo no voy a ir a la iglesia, ¿sí o no? Entonces, de esa manera argumenta. Aparentemente, ¿es bueno o es malo? ¿Cómo lo ven? Aparentemente tiene un buen argumento, ¿sí? Está justificando la causa, porque por él no voy. Sí, tiene razón. Pero esa decisión, ¿a quién afecta? Sí, no afecta a la persona por la cual no está yendo, ¿me dejo entender? Sino se afecta a sí mismo, ¿me dejo entender? Se afecta a sí mismo, sí, prácticamente tiene ese argumento, esa seguridad. Yo no voy por él. Es verdad, tiene razón. Pero a lo largo de su vida, entonces, ¿cómo se encuentra? En un mundo solitario, en un mundo separado de lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, de lo muy lejos empieza a expectar. De lo muy lejos mira, wow, mira aquellos hermanos, wow, están avanzando, ¿no? Entonces, de esa manera, ven. Entonces, de esa manera uno mismo como piensa, ¿por qué razón me quedé? ¿Por qué razón me quedé? Me quedé por el fulano, ¿verdad? Me quedé por el mengano. Sí, es verdad. Pero ¿cómo está en ese entonces su vida? Totalmente vacío, ¿sí? No hay esperanza. Sí, aparentemente tenía buen argumento, pero distante de Dios solamente se ve amargura nada más. Ese es el resultado de una persona que sigue su razón, su propio criterio. Es tan difícil que pueda experimentar la obra de Dios en su vida. Sí, es verdad. La palabra de Dios nos menciona y nos dice que Dios escogió a los mejores y por esa razón estamos aquí. ¿Es verdad? Dios escogió a los mejores del mundo para resaltar su gloria. ¿Es verdad? Por esa causa estamos aquí nosotros. ¿Así? No, la palabra de Dios menciona que Dios escogió, dice, a lo vil. Así dice, ver, a lo insensato, a lo que no era. Así dice la palabra. ¿Qué significa? Que verdaderamente nosotros, o yo en este caso, puedo estar en este lugar no por haber sido una persona sobresaliente, sino creo que delante de todos creo que era el más tonto por esa causa, ¿no? Y hoy en día puedo brillar, no por mi capacidad, sino por lo que Dios quiso hacer en mi vida. De esa manera yo puedo ver, Dios de eso quería hacer en mí. Sí, aunque en ese tiempo me veía tan deficiente delante de la sociedad.
Aunque en ese tiempo me veía una persona tan como no apto para este camino. Pero Dios a través de su palabra empezó a hacer algo diferente en mí. Es verdad, yo no tenía capacidad para nada. Muchas personas tenían razón al señalarme, al decir, Adán, oh, no pasa nada. Pero pasando el tiempo pude ver, no por mí, sino por Dios. Me acuerdo una ocasión, el pastor Oxopar mencionaba y hablaba sobre la oruga. Entonces hablaba sobre la oruga. ¿La oruga cómo anda? Arrastrando, ¿no? ¿Verdad? Así. Aparte de que se arrastra es gorda, ¿no? Así. Entonces de esa manera anda. Entonces un día Dios le dice a la oruga, tú mañana vas a volar. ¿Puede creer o no puede creer? La oruga mirando su condición, arrastrándose, ¿cómo piensa? ¿Cómo voy a volar mañana? ¿Sí o no? Si soy un simple gusano nada más. ¿Me dejo entender? Esa es su postura. Pero Dios le dio la capacidad para transformarse, ¿o no? Dios le dio la capacidad para transformarse. Dios sí le dio su principio, su origen. ¿Cómo le puso? Como un gusano, ¿no? Así, que arrastra. Supuestamente que no tiene esperanza. La oruga mismo mirando a las hermosas, ¿cómo se llama? Mariposas volando, ¿qué pensará? ¿Yo seré como ellos? No, mirando su capacidad, su aspecto, imposible que yo sea como esa hermosa mariposa. Así de esa manera en su vida hay esa incredulidad. Pero Dios le dio la capacidad para ser como una mariposa. ¿Es verdad? Sí, cuando es oruga, cuando es un gusano, ¿puede vencer a la gravedad o no puede vencer a la gravedad? Sí, cuando es un gusano, no puede vencer a la gravedad. La gravedad le arrastra, ¿sí o no? ¿Verdad? Por eso está y caminando así por una rama de un árbol, ¿no? Camina, ¿y qué pasa? De repente da un paso en falso, ¿qué pasa? Se cae, ¿sí o no? La gravedad le jala o no le jala. Aunque ella quisiera volar, ¿puede o no puede? No puede. Al final tiene que caer con su peso hasta, ¿no? Al piso, con un golpe tan duro. Entonces, ¿qué pensará? ¿Un día voy a volar? Es imposible. Pero Dios solamente un cierto tiempo le permite arrastrarse. Luego, más adelante, ha preparado. Le dio la capacidad para ser hermosa. ¿Sí o no? Cuando le crece sus alas y de repente empieza a extender su ala, ¿es hermosa o no es hermosa? Sí, cuando extiende su ala, tiene un color magnífico, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene un diseño magnífico, ¿es verdad? Entonces, ¿ese diseño quién ha hecho? Dios le dio, ¿verdad? Dios le dio ese diseño exacto. Dios le permitió algo tan precioso. Entonces, si da un paso en falso, ¿podrá caer o no podrá caer? Si da un paso en falso en ese tiempo, ¿podrá caer o no? No puede caer, ¿por qué? Ya tiene alas para volar. ¿Es verdad? Ya tiene esas alas para volar. En nuestra vida, en la vida de creencia, mientras nosotros somos orugas, siempre vamos a mirar nuestra condición. Siempre vamos a ser personas que vamos a ir apenas arrastrando. Es tan difícil poder creer que un día voy a volar. ¿Es verdad? Porque siempre nos enfocamos simplemente en nosotros. Pero Dios, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer algo tan precioso en nuestra vida a través de la fe. Por eso Dios ha preparado las alas de la fe para que nosotros podamos extender y volar. A un principio es muy dificultoso llegar a ese punto, ¿verdad? Porque siempre miramos nuestra condición, tenemos miedo mirando nuestra condición, nos da pereza mirando nuestra condición, pero Dios ha preparado algo tan precioso. Por eso el siervo de Dios y me encaminaba, me mostraba, Adán, ahora tú eres como una oruga, así, arrastrando, gordo, no puedes hacer nada. Pero más adelante tú volarás, así, ¿me entiendes? Así de esa manera me hablaba. Entonces de esa manera, ¿cómo puedo ver?
A ese tiempo para mí era imposible, ¿sí? Absurdo era. Pero transcurriendo los años, el tiempo, Dios me permite esa gracia. Entonces mirando puedo ver, Dios de verdad hizo algo diferente en mi vida en la cual yo pensaba. Entonces, ¿de qué manera fue? Fue que los siervos creyeron exactamente el diseño de Dios en su vida. Por esa causa ellos no perdieron la fe en quién, en que Dios iba a trabajar en mi vida. ¿Me dejo entender? Para muchas personas en este mundo pueden calificar inútil, ¿verdad? No sirve. Pero para el mundo de Dios, entonces lo inútil que es una bendición. ¿Me dejo entender? Lo inservible que es para Dios, magnífico. Porque Dios puede hacer según su diseño, según su voluntad. ¿Me dejo entender? Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero la persona que no conecta su corazón con Dios, ¿podrá aceptar? Es imposible, ¿sí o no? Difícil. Por eso muchas personas de este mundo buscan una manera para poder cambiar, ¿sí? Demostrar, yo puedo volar, ¿sí o no? Así de esa manera. Pero mucho mejor es teniendo ese diseño que Dios tiene para mi vida. Entonces de esa manera simplemente puedo esperar y puedo ver cómo Dios ha hecho en mi vida. Eso es la gran obra que Dios hace en nuestra vida. Dios tuvo la capacidad de cambiar nuestra vida. La vida de Adán, Dios cambió de pecador a justo. ¿Es verdad? Dios cambió la vida de Adán de ser incrédulo a una persona de fe. ¿O no es así? Sí. Dios cambió todo eso. ¿De qué manera? Bajo su voluntad y su propósito. No es un problema nuestra condición. El gran problema que es estar desconectado de Dios. Dios nos ha dado la gran capacidad para vencer, para sobrepasar y de esa manera poder dar testimonio de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. Hay un ser llamado Satanás que busca la ocasión ¿para qué? Para desvirtuar la obra de Dios. Hay un ser que se llama Satanás que constantemente te inculca. ¿Qué te inculca? Te inculca acerca de tu incapacidad, acerca de lo que tú eres verdaderamente. Por esa razón nosotros escuchando aquello que se llama realidad, escuchamos en nuestra vida y en base a eso en nuestra vida tenemos y entramos en el mundo desesperante. Y tan difícil es salir de ese lugar porque es bien obvio la vida que vivimos. Pero Dios por medio de la palabra nos quiere trasladar a otro lugar. ¿Quiénes pueden disfrutar de ese traslado? Aquellos que se conectan con la palabra. Amén. De esa manera puede experimentar la obra del Señor. Estoy agradecido porque Dios y está trabajando en la vida de muchos hermanos. Está trabajando en la vida de muchos jóvenes. Está trabajando en la vida de muchos estudiantes y niños. Y de esta manera Dios está abriendo las puertas para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Por eso estamos transmitiendo ese corazón, ¿no? A los jóvenes, estudiantes, niños, que tengan el propósito de anunciar el Evangelio. Si no anuncia el Evangelio, sí o sí, la muerte va a llegar en su vida. Si no anuncia el Evangelio, sí o sí, este mundo va a absorber su vida. Si no anuncia el Evangelio, entonces tan difícil va a poder sobrevivir en este mundo corrupto. Dios quiere guiar de esa manera a través del Evangelio. Aquí hemos leído el libro de San Juan. Aquí está mencionando sobre las bodas de Caná. Había una fiesta en Caná de Galilea, en la cual Jesús fue invitado, en la cual María estaba a cargo de toda la logística, ¿verdad? Entonces María estaba preparando todo. Pero María mismo no había pensado que iba a haber muchos invitados, ¿verdad? Y se acabó el vino. ¿Qué le parece? Se acabó el vino de esa manera sin saber qué hacer. Entonces de esa manera se acercó a Jesús. Jesús,
En ese momento respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, de esa manera, María, entendiendo el corazón de Jesús, pudo ver: de verdad, yo he querido encaminar todo este tiempo. Yo he querido centrarme. Yo era el centro de todo esto. De esa manera, María, entendiendo su corazón, ¿qué hizo? A todos los sirvientes les trasladó ¿a dónde? A Jesucristo. En ese tiempo María pudo ver: yo fracasé, ¿verdad? Pensé, fracasé. Ahora todos pueden escuchar ¿a quién? A Jesús. Hagan todo lo que Jesús os dijere. De esa manera ella transmitió. ¿Cuándo fue transmitido de esa manera? ¿Los siervos tienen que escuchar la voz de Jesús o no? Sí, los discípulos estaban en ese lugar y los sirvientes en este lugar. Jesús llamó y dijo: llenen esas tinajas de agua. Según los sirvientes, ¿qué pensarían? ¿Qué necesitan los de la fiesta? ¿Necesitan agua o necesitan vino? Cada uno de ellos pensaba: pero ¿por qué absurdo? ¿Qué absurdo? ¿Por qué razón dice que nosotros debemos llenar de agua? ¿Por qué razón podemos llenar de agua? Nosotros podemos llenar esto. No necesitan agua, necesitan vino. ¿Sí o no? Entonces su lógica, su razón era más grande. Pero como ellos escucharon: haced todo lo que Jesús os dijere. De esa manera ellos aceptaron la palabra de Jesús y fueron y llenaron de agua. ¿Sí o no? ¿Verdad? Las tinajas. De esa manera. Cuando llenaron las tinajas de agua, ¿qué hicieron? Jesús oró. ¿Qué hizo Jesús? Ya. Llévenlo al maestresala. ¿Verdad? Así de esa manera. Llévenlo al maestresala. De esa manera. Si usted fuera el siervo, ¿qué haría? ¿El maestresala qué quiere? ¿Quiere agua o quiere vino? Quiere vino, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿qué haría? ¿Para qué voy a llevar agua? Yo soy siervo. Pero ni modo, tengo que llevar nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque María me dijo que obedezca a la voz de Jesús. Así, de esa manera ellos llevaron. Llegando al maestresala, le ofrecieron. ¿Sí o no? Según su punto de vista de los siervos, ¿qué es? Es agua. Le entrega: Señor, sírvase. ¿Qué es eso? Entonces, de esa manera el maestresala probó. ¿Y qué era? Entonces, ¿era el vino de los peores? De lo mejor, ¿no? Así. Era de lo mejor. Entonces, al probar eso, ¿qué hizo el maestresala? ¿Le llamó a quién? A Jesús le llamó, ¿verdad? ¿A quién le llamó? Al esposo, ¿no? El que estaba protagonista de la boda, ¿sí o no? Le llamó y le preguntó y le dijo: ¿hasta ahora has conservado el mejor vino? ¿Sí o no? Generalmente cuando ya están uno, ¿no?, con la copa, ¿qué hace? Toma lo peor, ¿sí o no? ¿Verdad? Toma lo más bajo. Pero tú has preparado lo mejor. Entonces, de esa manera ellos se sorprendieron bastante. Por esa razón, ellos alababan. ¿A quién alababan? ¿A quién admiraban? A Jesús, ¿verdad? ¿A quién admiraban? Al novio, ¿no? ¿Sí o no? Al esposo. ¿Quién estaba? ¡Wow! Qué buen hombre. No está caño, ¿sí o no? Ha preparado lo mejor. Así, de esa manera. Entonces, el siervo, aquel que había llevado la copa, ¿cómo habría quedado? Según su razón, él llevó agua o no llevó agua. Sí, él llevó agua. Pero según la experiencia de el maestresala, ¿qué es? Es el mejor vino.
En ese entonces el sirviente no habrá tenido ganas de probar. ¿Verdad? Una probadita. ¿Y qué hace? ¡Wow! ¿Sí o no? Pero yo recibí agua. ¿Sí o no? De esa manera este siervo pudo experimentar, pudo ver. Este hombre llamado Jesús de verdad tiene la capacidad de cambiar el agua en vino. Entonces, ¿fue una obra para él o no? ¿Una experiencia o no? Si él nunca hubiera sido siervo, ¿hubiera visto esa experiencia o no? No, pero Dios le estableció ahí para ver esa gran obra en su vida. Hermanos, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, ¿quiénes pueden experimentar la obra de Dios? ¿Quiénes pueden experimentar la verdadera obra de Dios? ¿No? ¿Aquellos que vienen a la iglesia se sientan o aquellos que preparan todo lo de la iglesia? ¿Me dejo entender? Pues ¿es muy diferente o no es diferente? Hay una gran diferencia. Aquellos que preparan y aquellos que simplemente vienen a expectar, ¿sí o no? A escuchar. Es una gran diferencia. De esa manera, Dios ha preparado la iglesia, ha preparado diferentes cargos, ¿sí o no? Ha preparado diferentes áreas. ¿Para qué ha preparado Dios? Para que cada siervo pueda experimentar la obra de Dios. Esa gran experiencia Dios nos ha permitido a nosotros. En la cancha de fútbol es muy diferente un jugador y un espectador. ¿Es verdad? Entonces, cuando está jugando el partido entre Bolívar y Stronger, ¿qué hace? Los hinchas del Tigre, ¿qué hacen? Puede ya. ¿Sí o no, verdad? ¿Sí o no? Están sentados arriba en las graderías, ¿no? Viendo. ¿Pero qué hacen? Según ellos, ¿qué piensan? Pero ya debería patearlo así, ¿sí o no, verdad? ¿Sí o no? Entonces ellos mismos están así, en el asiento, ¿no? En la silla, de esa manera. Entonces de esa manera ellos están. Entonces ellos, si fueran ellos que quisieran entrar a la cancha, ¿sí o no? ¿Verdad? Así de esa manera. Entonces de ellos de esa manera sienten que son los capaces, los mejores, ¿sí o no? Estando en la gradería, ¿son así? Sienten que son. Y de cuando le falla el gol, ¿qué hace? Ay, qué tonto ese tipo, solamente era nada más, ¿sí o no, verdad? Así de esa manera. Entonces, muy diferente cuando una persona es espectador y cuando una persona está dentro de la cancha, ¿sí o no? Cuando está dentro de la cancha, ¿qué hace? Automáticamente la presión viene, ¿sí o no? Escucha voces aquí, escucha voces allá, escucha todo, ¿sí o no? Diferente tipo de voces. Entonces, todas esas voces que le hacen, le confunde. Por eso tiene que estar bien concentrado, ¿no? Tiene que estar viendo a dónde va a patear, dónde va a mandar, ¿no? Hasta pensar en ese momento, ¿qué pasó? Ya perdió el balón, ¿sí o no, verdad? Entonces, de esa manera sucede. Entonces, dentro del mundo de Dios, de la misma forma, dentro del mundo de Dios, muchos espectadores, ¿qué dirían? Pero ¿por qué no lo hace así? ¿Sí o no? Ay, pastor, ¿por qué no hace así de esa manera? Pero ¿por qué no hace así de esa manera? ¿Sí o no, verdad? Hace. Sí, es verdad. Pero cuando está dentro del ¿cómo será? Todos los que están trabajando dentro, ¿cómo? Bastante, ¿no? ¿Sí o no? Algunos no tienen tiempo, pero están sacrificando su tiempo. Algunos no tienen fuerza, pero aún. Algunos están enfermos, pero aún siguen avanzando. Entonces, de esa manera, ¿cómo experimentan? Experimenta la obra de Dios, ¿sí o no? ¿Quién experimenta más el trabajo de Dios? Aquellos servidores. ¿Me dejo entender? Aquellos servidores pueden experimentar de cerca la obra de Dios. Pueden saber cuál es, cómo, de qué manera se ha preparado este lugar. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Para preparar este lugar, ¿qué tiene que hacer? Para preparar este lugar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pensar, ¿sí o no? Es muy fácil venir y poner la silla nomás, ¿sí o no, verdad? Y cuando usted se sienta y de repente se levanta, ¿qué pasa? Automáticamente tiene que desempolvarse, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Pero las personas que están preparando, ¿qué hacen?
tengo que preparar, tengo que limpiar también la silla, ¿sí o no, verdad? Tengo que limpiar la silla para que las personas no se arruinen, no se manche su traje, ¿sí o no, verdad? Entonces, algunos ¿cómo vienen? Vienen a la iglesia, se sientan, ¿qué hacen? ¿Sí o no, verdad? Después termina ¿qué hace? Lo recoge y lo pega, ¿sí o no? Un recuerdo, ¿sí o no, verdad? De esa manera, ¿verdad? Así, de esa manera. ¿Qué hace? Deja un recuerdo, ¿no? Debajo de la silla, ¿sí o no? ¿Verdad? Una marca, ¿no? Porque piensa que la próxima semana se va a sentar en la misma silla, piensa. Sí. De esa manera. Así, de esa manera, la persona que hace, sin tener consideración, deja eso. ¿Me dejo entender? Así, de esa manera. Porque piensa que hay empleados dentro de este lugar. ¿Me dejo entender? Así. Ya Dios, aún así, ¿lo mantiene o no lo mantiene? Lo mantiene, le da su gracia, le permite que venga. ¿Me dejo entender? Aún así Dios trabaja, encamina. Eso es la misericordia de Dios. Sí, aunque la persona que le toca lavar o limpiar, etcétera, ¿qué hace? Ay, mira, ¿cómo puede dejar así? Pero aún así tiene que hacerlo, tiene que limpiarlo, ¿no? Sí, lo limpia. ¿Por qué? ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que, un día Dios, esa persona va a trabajar en su vida, ¿sí o no? Un día esta persona va a ser un gran servidor. ¿Me dejo entender? Eso es el corazón de Dios. De esa manera Dios está trabajando, preparando la vida de los cristianos. ¿Para qué? Para que más adelante puedan testificar la obra de Dios. Estos hombres sirvientes que llenaron las tinajas de agua, para ellos a un principio, ¿qué era? Absurdo. Para esos hombres que llenaban la tinaja y llevando el vaso de agua, ¿qué pensaban ellos? Absurdo, ¿sí o no? Pero cuando ellos vieron que esa agua se transformó en vino, ¿cómo fue? ¿Cambiaron o no cambiaron? Sí, cambió. Dios, de esa manera que hace, nos direcciona, nos encamina. Aún nosotros, según nuestro criterio, podríamos calificar, esto está mal, esto está mal. Pero al final podemos experimentar. Aunque me parecía mal, pero Dios lo transformó. ¿Me dejo entender? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Según nosotros, atrapados dentro de nuestro prejuicio, ¿qué hacemos? No, eso está mal, está equivocado, es incoherente. ¿Me dejo entender? Pero al final podemos ver, aunque nos parecía incoherente y lógico, nos parecía todo, pero al final podemos ver el resultado. ¿Cómo ha sido? Excelente. Entonces, al final, ¿quién tiene más vergüenza? El que ha criticado, el que ha hablado, ha murmurado, ¿sí, no, verdad? Porque ¿qué ha visto? Un resultado diferente. Entonces, de esa manera Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña? No depende del que quiere ni del que corre. ¿Es verdad? Sino depende de quién. Depende de Dios, quien tiene misericordia. ¿Es verdad? De esa manera Dios enseña. Entonces, de esa manera nosotros podemos descalificar. ¿Qué podemos descalificar? Mi razón está equivocada. ¿Me dejo entender? Así, de esa manera Dios también enseñó a Pedro. ¿No es verdad? Dios le enseñó a Pedro. Pedro, tú esta noche te escandalizarás. Así le habló, ¿no? ¿Y Pedro qué dijo? Ay, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad yo me voy a escandalizar? ¿Tienes razón, de verdad? ¿Así dijo Pedro? Pedro dijo, aunque todos ellos se escandalicen, yo jamás. ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo jamás. Así. Entonces, de esa manera tenía una postura Pedro, ¿no? Entonces Jesús le dijo, esta noche tú me negarás. ¿Sí o no? Antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Entonces Pedro, ¿qué dijo? Estás equivocado. Yo jamás te negaré. Aún me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Es verdad? Según el concepto de Pedro, según la razón de Pedro, ¿Pedro está equivocado o Jesús está equivocado? Según el concepto de Pedro, Jesús está equivocado. ¿Es verdad? Jesús está totalmente equivocado. Yo soy hombre de palabra, ¿sí o no? Yo lo que digo, hago.
Pero al final, ¿cuál se cumplió? ¿La palabra de Pedro o la palabra de Jesús? Sí, la palabra de Jesús se ha cumplido, ¿verdad? La palabra de Jesús se ha cumplido en la vida de Pedro. Aún para Pedro era, Jesús no me conoce, ¿sí o no? ¿Verdad? Jesús no sabe. Yo estoy 3 años con Jesús. Yo dejé todo por Jesús, ¿sí o no? Dejé mi esposa, dejé mi familia, dejé todo. ¿Por quién? Por Jesús. Y aún así Jesús no me cree. ¿Es verdad? Yo he dejado todo por Jesús. Pero Jesús, ¿me cree o no me cree? ¿Qué significa? ¿Valora a Pedro o no valora? Ay, no me valora. No me tome en cuenta Jesús. ¿Me dejo entender? Según la lógica del hombre, así de esa manera vive una vida equivocada. ¿Por qué? Se envanece. Envanecido no puede ver, tampoco puede oír la voz de Jesucristo. De esa manera empieza a vivir una vida ciega. ¿Me dejo entender? Solamente arrastrado. ¿Arrastrado por qué? Por su razón, su criterio. De esa forma. Por esa razón, ¿qué tiene que pasar? Tiene que acontecer lo que Jesús ha profetizado. Así, ¿no? Así. Tú me negarás. Así de esa manera fue. Cuando Jesús fue entregado, de repente le vieron a Pedro. Tú estabas con él. ¿Qué dijo? No. ¿Sí o no? Oye, yo te he visto a ti juntamente con él. Y tu voz te dilata. Estás equivocado, te lo juro que estás equivocado. ¿Sí o no? Así de esa manera. Al final, la palabra de Jesús se cumplió en la vida de Pedro. Caminando, poco más, ¿qué pasó? El gallo cantó. ¿Sí o no? Así. Y de esa manera Pedro se desvaneció, entendiendo. De verdad, Jesús tiene la verdad. Mi razón, mi intención no tiene ningún valor. De esta manera, Pedro halló la gracia delante de Dios. Hermanos, nuestra vida, cuando nosotros nos envanecemos de esta manera, nos estancamos. Tan difícil podemos ver el trabajo de Dios en nuestra vida. Tan difícil podemos oír la palabra de Dios. Cuando nos envanecemos dentro de nuestra razón, todo lo que Dios nos habla parece absurdo. ¿Me dejo entender? Todo lo que Dios está preparando parece absurdo. Porque nuestra lógica, nuestra razón nos indica que nosotros tenemos la verdad. ¿Me dejo entender? Así. Nuestra razón nos indica, tú tienes la verdad, tú tienes la razón, tú eres la mejor, tú eres el mejor. Y de esta manera no puede oír la voz de Dios. ¿Me dejo entender? Así de esa manera debe experimentar. ¿Qué tiene que experimentar? Lo que Jesús está hablando acerca de él. Tú me negarás. ¿Es verdad? Así de esa manera el hombre debe descubrirse a sí mismo. Amados, Dios nos ama en gran manera. Por esa razón Dios nos permite podernos reunir para que por medio de la palabra podamos discernir cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad. Esto lo que oigo ahora es lo que Dios quiere en mi vida, o lo que yo pienso es lo que Dios quiere en mi vida. De esta manera puede vivir una vida tan preciosa, y de esta manera la palabra de Dios se cumplirá en la vida del hombre. Aunque parece absurdo, de esta manera Jesucristo cambió el agua en vino. De esta manera todos los que estuvieron en ese lugar pudieron experimentar. Dios cambió el agua en vino. ¿Sí o no? Un gran testimonio para su vida. De esta manera ellos fueron redimidos y Dios trabajó en la vida de cada uno de ellos. Hermanos, esa gracia nosotros hemos hallado. Por eso cada paso que damos dentro del Evangelio podemos experimentar. Me parecía absurdo, pero Dios me mostró diferente. Me parece como ilógico, pero Dios
lo ha hecho real. ¿Me dejo entender? De esa manera podemos testificar las grandes obras y la maravilla que hace Dios en nuestra vida. Amén. De esa manera Dios quiere encaminar. Vivamos para el Evangelio. Anunciemos el Evangelio. De esta manera, miles de personas puedan entrar al reino de los cielos. No por nuestra obra, sino por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así. Sí, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta tarde. De esta manera nos permites tener este servicio. De verdad, cuando nosotros nos envanecemos dentro de nuestra razón, es tan difícil para poder conectar nuestro corazón con Dios. Y de esta manera vivimos en ese mundo envanecido, arrastrados por la razón de este mundo, y de esta forma tan difícil podemos testificar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenga misericordia, Padre. Encamine nuestra vida, bendiga la vida de mis hermanos, hermanas. Encamine, Señor, la vida de los jóvenes. Encamine la vida de los estudiantes, los niños. Tú nos has permitido esta gracia, este privilegio de escuchar el Evangelio en nuestro corazón para que el Evangelio mismo sea divulgado a través de nosotros. De esta manera puedas guiar a los siervos, puedas guardar, Señor, los ministerios que has levantado, tanto aquí en Bolivia, Señor. Permítanos esa gracia de difundir el Evangelio a través de los diferentes medios. Denos su gracia y su misericordia. Permítanos experimentar en nuestra vida, así como los siervos que llevaron el agua a las tinajas, y de esta manera ellos vieron cómo Dios cambió aquel agua en vino. De esta manera nuestra vida pueda ser en gran manera utilizado para el Evangelio. Bendiga la vida, Señor. Te encomendamos en tus manos todas las necesidades de nuestras vidas. Oramos así en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí.